Tito. Aquí vamos. Perdone, ministro, que Raúl Ahora, generalmente quien me hace todo esto. sí, sí, sí. Bien, buenas noches. Buenas noches, amigos. Un placer para mí, Humberto Cristian Pérez, darle la bienvenida a este programa que es de ustedes, conversando con Humberto, o sea, conversando conmigo. Así que están todos muy bienvenidos. Esta noche tenemos un programa muy especial. Está con nosotros el pastor Vladimir Polanco y con él vamos a conversar acerca de la fecha, 22 de octubre del año 1844. Lecciones del Gran Chasco es el tema que vamos a trabajar hoy. Tenemos un programa un poquito más largo. Permítanme hacer lo que siempre hago aquí, porque el celular es mi monitor. Así que permítanme orar y entonces comenzamos inmediatamente. Gracias, Dios, por la bendición de estar conectados en esta noche. Bendícenos, oh Dios, con tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Un segundito, que parece que tengo aquí algo que cambiar también. Segundito. Yo creo que todavía no estás en el aire, ¿o sí? Sí, estoy en el aire, pero lo había puesto solamente para mí. Ahora lo puse público. Ok. Ok, ahora sí está público. Ya Sí. me beso de. Perfecto. Son muchos periquitos. Entonces, nueva vez. Ah, bueno, ya tenemos Mucho. gente conectada ya. Otra vez, bienvenidos mis amigos. Un placer darle la bienvenida a mi programa Conversando con Humberto. O sea, ustedes Bienvenido. esta noche van a conversar conmigo y también van a conversar con el pastor Vladimir Polanco. ¿Qué tema tenemos hoy? Hoy vamos a hablar de la fecha 22 de octubre de 1844. Bernabé Lundi, bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Un gran placer. Espero que las conferencias con la sierva estén dando resultados en Rochester, New York, en la iglesia de la Oakman. Narcisa Espinosa, muy bienvenida también. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que nosotros extraemos de el 22 de octubre de 1844 del Gran Chazo? Yo le decía antes de salir al aire al pastor Vladimir Polanco que en el año de 1830 habían 13 millones de habitantes en los Estados Unidos. Para 1840 habían 17 millones de habitantes. Muchos inmigrantes llegaban a Estados Unidos y habían alrededor de 3 millones de esclavos. Y para 1850 ya habían unos 23 millones de habitantes. Nosotros generalmente hablamos del impacto que la predicación de Guillermo Miller, el avivamiento que él organizó, que tuvo en las iglesias. Ahora, en el mundo secular, ¿cuántas personas pudieron haber sido impactadas? ¿Cuántas personas sintieron el impacto de la predicación y del movimiento organizado por Guillermo Miller? Pero antes, vamos a permitir que el pastor, pues, les dé la bienvenida, se introduzca. Humberto, un saludo. Gracias por la invitación de compartir contigo, con tus seguidores y con los hermanos que luego continuarán viendo el programa después que la transmisión acabe. Siempre es un placer poder tener este momento donde podemos hablar abiertamente sobre temas de mucho interés para la iglesia y para también los amigos que de una u otra manera están en contacto con nosotros. Bien, ministro, a nivel de impacto en la sociedad norteamericana, ¿realmente fue relevante el movimiento de Guillermo Miller en la sociedad en su conjunto? No solamente en las iglesias, sino en la sociedad en sentido general. Fíjate que cuando me planteaste esa inquietud en minutos antes de entrar al programa, busqué este libro. No está, lamentablemente no está traducido al español. William Miller and the Rise of the Adventists, de George Knight. Eh, y hay una sección donde el pastor Knight va a citar
estudios publicados en los periódicos seculares de la época sobre el impacto que estaba teniendo el movimiento milerita. La sociedad norteamericana de mediados del siglo XIX era una sociedad creyente, era una sociedad que estaba comprometida con la gran parte de los valores judio-cristianos, así que era muy, muy común que un evento de mucha trascendencia tuviera cobertura por la prensa norteamericana. Y entonces voy a aprovechar y voy a citarte un par. Por ejemplo, en marzo de 1843, el periódico Graham's Magazine publicó un artículo titulado El fin del mundo, y era el artículo principal del periódico y precisamente reseñando el impacto que estaba teniendo el mensaje milerita. En ese mismo mes, un periódico de Nueva York, el Nueva York Tribune, también dedicó en marzo 2 de 1843 toda una sección para reportar lo que estaba sucediendo con los mileritas. Así que, y así Knight va a citar varios periódicos, el Liberator también menciona aquí, que de una u otra manera estaban recogiendo el impacto que estaba teniendo la predicación de Miller en la sociedad. La sociedad norteamericana en ese momento su vida estaba muy vinculada a la religión y sobre todo una religión que tenía posiciones teológicas muy, muy estrictas. Y Miller estaba rompiendo con esas posiciones teológicas muy estrictas. A veces uno no, como nos concentramos tanto en el chasco, obviamos eso, pero por ejemplo, el protestantismo de aquel tiempo creía que Jesús vendría después del milenio. Sí. Cuando Miller anuncia una venida del Señor entre 1843 y 1844, Miller está socavando unas de las ideas teológicas clave de la sociedad, del protestantismo de aquel entonces. Y entonces, esa ruptura teológica, escatológica, que Miller estaba teniendo con ese sector, hizo que el sector cristiano le prestara atención a Miller y era tanto el apogeo que la sociedad también tuvo que dedicar reportaje para resaltar la obra que estaba haciendo Miller con su equipo de milleristas. Así que sí, la sociedad norteamericana en la literatura secular notó y tomó notas de ese impacto que estaba llevando a cabo Miller. ¿Por qué rechazo de las iglesias protestantes mainstream, como le dicen, al movimiento millerita? ¿Por qué lo enfrentaban? ¿Lo enfrentaban porque ponía fecha o lo enfrentaba porque, como usted dice, chocaba con su doctrina? Mira, al principio solamente se percibió un hombre que, que tenía la convicción de que Jesús venía pronto. De hecho, el movimiento milerita se sube, o mejor dicho, se aprovecha y culmina la famosa ola del segundo gran despertar que comenzó a producirse en los Estados Unidos a principios de 1800. Y ese gran despertar era un movimiento interdenominacional donde todas las iglesias estaban abocadas a una experiencia de reavivamiento. Miller fue impactado por eso. Recuérdate que Miller venía de estar viviendo un momento crítico de su fe y ese gran despertar es el que lo empuja a dedicarse al estudio de la palabra del Señor. Pero en principio era un mensaje de que Jesús venía pronto, de que las señales lo anunciaban. Ahora, cuando ya Miller, a principios de la década del 40, comienza a poner fechas. Él había diseñado un esquema de fechas desde 1816, pero no se había atrevido a predicarlo. Es a final de la década de los 30, principios del 40, cuando ya él comienza a hablar de fechas y la primera fecha que dio fue entre marzo y octubre, entre marzo de 1843 y marzo de 1844, durante ese lapso, de hecho, George Knight, en un libro que sí está traducido al español, de la trilogía, es Sí, Nuestra Iglesia sí. primero, el Knight habla de cómo el 8 de marzo de 1844 se produjo el primer chasco.
O sea, el primer chasco no fue el 22 de octubre, ya el 8 de marzo los mileritas tuvieron ese primer chasco, pero ya para esa fecha, los mileritas habían roto con el protestantismo tradicional. Curiosamente, quien comenzó esa ruptura no fue el protestantismo tradicional. A veces yo suelo ver el protestantismo tradicional en ese momento como una relación tipo fariseo con Juan el Bautista. O sea, no te ataco porque veo que mucha gente le está dando credibilidad a tu mensaje. Donde quiera que vas, se reúnen miles de personas. Hubo semanas donde Miller predicaba 10 veces en una misma semana. O sea, Miller tenía había llamado la atención del pueblo. Y eso yo creo que en un momento determinado evitó que el sector más conservador del protestantismo le marchara a Miller en contra. Pero Charles Fitch hizo algo interesante. Él era millerita Sí, y él plantea en 1843 la necesidad de salir de Babilonia y sí. apartarse de las iglesias tradicionales. Y entonces, luego las iglesias tradicionales, bueno, dijeron, ah, bueno, ya, y si ya ellos comienzan a hacer eso, a salirse, entonces ya nosotros podemos tomar la decisión de expulsarlo. Pero el primero que comenzó una revuelta, que de hecho Miller nunca se subió en ese tren de que había que abandonar las iglesias, fue Fitch. Así que de una u otra manera fueron los milleritas los que propiciaron el rompimiento con el protestantismo tradicional en aquel entonces, pero ya eso se dio en los meses donde el tema de la fecha era lo más importante para los mileritas. Ok, perfecto. De hecho, quiero presentarles, les presento aquí nuestra iglesia. Es una trilogía escrita por George Knight. George Knight es para los adventistas del medio, como yo, o sea, ni extrema derecha ni extrema izquierda, es excelente. Para los adventistas de la extrema derecha, George Knight es anatema, Pero no, literalmente. como historiador, todos los sectores lo respetan. Yo sé que sí, Como pero, historiador, ya pero lo de cuando extrema son asuntos derecha, teológicos, sí, ya ahí se... me preguntan, líder, ¿y usted lee a George Knight? Y yo sí, y lo disfruto porque a mí me gusta la historia bien contada, con todos los elementos que yo necesito saber para conocer en qué pie estoy parado. Entonces, yo les recomiendo a todos mis hermanos que están aquí que hagan el esfuerzo y los compren. Cómprenlo para que tengan una visión más clara de cómo nuestra iglesia ha llegado a donde estamos ahora. Bien, ¿quiénes fueron los héroes del movimiento millerita? Aparte de Guillermo Miller. Mira, para mí el principal, digamos, la mente pensante, la mente maestra, el cerebro. De hecho, fue el primero en invitar a Miller a predicar a la iglesia en Boston, a la iglesia bautista de Boston, Joseph E. Hines. Sí. Eh, es, es el que le hace la invitación. El, Joshua lo escucha predicar, el pastor Himes lo escucha predicar, y entonces dice, no, esto tiene que conocerlo más personas. Y entonces, a través de la influencia y de las relaciones de Himes, es que Miller comienza a moverse por las distintas iglesias protestantes, sobre todo de la parte de Nueva Inglaterra. Ahora, el pastor Himes hizo también algo que fue lo que le dio el gran empuje al movimiento millerita. Y de hecho, Knight lo llegó a llamar el Napoleón de la prensa escrita, porque este hombre es el que saca al movimiento millerita de Nueva Inglaterra y lo convierte en un movimiento de alcance nacional. ¿Y cómo lo logró? Lo logró a través de las publicaciones y lo hizo básicamente mediante dos revistas. La primera fue Sign of the Times, que la saca en la década del 40, y la segunda, The Midnight Cry, el clamor de medianoche, que sale en 1842, fueron las dos grandes motores para que las ideas de Miller
se dieran a conocer por todo el territorio de la Unión Norteamericana. De hecho, hubo ediciones del Clamor de Medianoche que se reproducía 10.000 diarias. 10.000 ejemplares diarias de esa revista. Y en Nueva York, ahora ya sí encontré la cita. De hecho, te dije que lo había leído y que no encontraba la cita. Es precisamente Knight aquí en nuestra iglesia. Sí. Dice que en 1842 se distribuyeron 600.000 ejemplares del Midnight Cry en solo 5 meses. Wow. 600.000 ejemplares, pero recuérdate que no estamos hablando de una iglesia adventista con 20 millones de miembros como lo tenemos hoy. O sea, era un grupito de personas, un grupito. Después del chasco, solamente quedaron unos 30, menos de 40 que quedaron enfocados en los caminos del Señor. Ahora, que ese grupito lograra distribuir solo en 5 meses 600 ejemplares del Clamor de Medianoche, y ya eso te dice del empuje que estaba teniendo el movimiento milerita, y el cerebro detrás de ese concepto fue el pastor Joshua B. Hines. Sí. Ahora, teológicamente hablando, quizás la persona más importante del movimiento milerita fue Samuel Snow, porque Snow es el que le saca punta al cronograma profético y le pone fecha concreta. Como dije hace un ratito, Miller no procuró casarse con una fecha. Él daba márgenes de Ujú. este periodo a este periodo. Pero ese Snow, precisamente después del primer chasco del 8 de marzo de 1844, que Snow se aboca a un estudio más detallado de las relaciones tipológicas de Daniel 8 con Levítico 16. Entonces a Snow le llama mucho la atención el tema de que la purificación del santuario ocurría el 10º día del 7º mes. Entonces Snow dice, no, espérate. Si Daniel 8 está hablando de la purificación del santuario, y el santuario se purificaba en el día 10 del 7º mes, entonces lo que nosotros debemos es buscar la relación tipológica de esa fecha con la actualidad. Y entonces, amparándose en cómputos de los judíos, de manera muy especial de un sector rabínico judío llamado los caraítas, Snow es el primero en sugerir que Cristo tenía que venir en el momento en el que se celebraba o que caía el día de la expiación de 1844, 22 de octubre. Entonces, al principio Miller estaba medio reticente a aceptar el mensaje del movimiento del 7º mes, pero en la medida en que él fue oyendo a Snow y el mensaje fue agarrando fuerza en su cabeza, Miller lo aceptó, y en su diario llegó a escribir que nunca había visto con tanta claridad el tema de la segunda venida como después de haber escuchado el cronograma profético sugerido por el pastor Snow, que es el que pone la fecha del 22 de octubre de 1844. Entonces yo creo que junto con Miller, estos dos personajes fueron de los más influyentes ahí dentro del movimiento millerita. Perfecto. 23 de octubre en la mañana. ¿Cuál era el espíritu, el ambiente, la sensación el 23 de octubre, el día después? No podía ser otro más que una terrible decepción. A veces nosotros solamente leemos el relato, el 22 de octubre, y uno se tranquiliza un poquito más cuando dice, bueno, es que era de otra cosa que estaba hablando. Pero eso fue un drama, eso es un drama humano, un drama religioso que yo no tendría palabras para describir lo que realmente la gente vivió. O sea, tú tenías personas que para apoyar la causa del movimiento milerita vendieron todas sus propiedades, porque Cristo venía el 22 de octubre.
¿Para qué tener una casa? ¿Para qué tener una finca? ¿Para qué cosechar las papas si ya dentro de 3 meses Cristo no va a venir? O sea, Cristo va a venir, perdón. No, no me voy a preocupar por eso. Gente que vendió todo lo que tenía. Gente que enterró semanas antes, enterró a sus seres queridos y ni siquiera lo lloró, porque decía, te voy a ver dentro de 2 semanas. Entonces, no hay ni siquiera que desesperarse. Gente que enfrentó a una sociedad que puso su foco sobre ellos. Tanto la sociedad secular como el mundo religioso, y que enfrentó a esos grupos, se separó de esos grupos y ahora ver cómo todo su esquema profético se desmoronó. El pastor Maxwell, en un libro que yo leí cuando era más jovencito, en mi adolescencia básicamente, Dilo al mundo, él compara la experiencia de los mileritas con la experiencia de los discípulos cuando entierran a Jesús y dicen, óyeme, pero nosotros creíamos que él era la esperanza de Israel, Cleofas, ¿verdad? Cuando va camino ahí a Emaús. Nosotros creíamos que este hombre era el que nos iba a libertar, pero mira, ya han pasado 3 días y el hombre está en la tumba. El Maxwell dice, los mileritas vivieron una crisis como la que vivió la iglesia primitiva, como la que sintió Cleofas esa mañana cuando todo parecía perderse. Ahora, y hubo verdad de todo, ¿no? Un grupo decidió volver a un estado completo de incredulidad, otro grupo decidió seguir poniendo fechas, pusieron fechas para 1945, pusieron fechas para 1947. Otro grupo decidió continuar estudiando para entender qué fue lo que realmente había pasado. Pero me llama mucho la atención de Miller, me llama mucho la atención de Miller, y yo creo que si hay algo que Miller enseña es cómo enfrentar una crisis o una desilusión. Porque Miller, en lugar de perder la fe, él decía, no, yo me aferro a lo que dice Habacuc 2 y a lo que dice, que se cita en Hebreos 10, Habacuc 2, ciertamente, aunque la visión tardare, se cumplirá. Y Miller, aunque la fecha no se cumplió, nunca perdió la esperanza de que el Señor iba a cumplir lo que había dicho con respecto a la segunda venida de Cristo. De hecho, ¿cuál libro es? En Primeros Escritos, Elena de White habla de Miller como una persona a quien Dios la selló para la vida eterna, porque aún después del chasco, su fe y su confianza en Dios y en su palabra no se desvanecieron, pero fue un momento muy, muy crítico, y a veces hasta hay, voy a usar la expresión, ¿no? Mitos urbanos que habla de que algunos se vistieron con ropas blancas y que se fueron a las partes más altas para ver el momento en el que eran ascendidos, y entonces la gente se burlaba de eso, pero yo no he podido todavía poder constatar que fue realmente un hecho histórico, que muchos de ellos se vistieron de blanco y que se fueron a lugares altos para ver el momento en el que iban a ascender al cielo vestido de blanco. Pero fue un momento muy triste para ellos, evidentemente. ¿Cómo se levantaron los, de ese momento específico del gran chasco? ¿Cómo se levantan los que luego hicieron la iglesia adventista del séptimo día? No ¿Cómo pasó, enfrentaron? no pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo porque al día siguiente, Hiram Epson con un señor apellido Ham y también con el pastor Crozier, que luego escribiría un artículo sumamente importante en 1945, iban los tres por el famoso campo de maíz. Y ese mismo, o sea, estamos hablando del día siguiente. El día siguiente, Hiram Epson dice, espérate, yo, yo tengo la impresión, voy a usar la palabra de Knight, ¿no? Que los agiógrafos adventistas dicen que él tuvo una visión, Sí, sí. que él tuvo una visión. O sea, Knight, que es un poco más, Historiador.
Más historiador, exactamente, no está tanto por resaltar, cuenta el hecho, Exacto, no quiere disfrazar el hecho de milagro. exacto. Pero lo que sea que fuera, el caso es que lo que es cierto es que Epson dijo, no, espérate, probablemente la purificación del santuario mencionada en Daniel 8:14 no es la tierra, como nosotros hemos estado hablando, sino que es el santuario celestial. Y eso fue tan pronto como el 23 de octubre, ya comienza ese grupo a empujar esa idea. El pastor Crosir escribió un artículo lindísimo que Elena de White lo ponderó y que pidió que todo el mundo lo leyera, donde el pastor Crosir establecía una relación entre la purificación del santuario y la purificación que se iba a llevar a cabo en la iglesia del Señor, de manera que, según él planteaba, a la luz de lo que él había estudiado en Levítico 16, la purificación del cielo conllevaba una purificación del pueblo de Dios aquí en la tierra. Entonces, de repente los adventistas comenzaron a darle forma, bueno, no los adventistas, ese grupo de mileritas comenzó a darle forma a una nueva manera de entender el texto de Daniel 8:14. Poco tiempo después, menos de 3 meses después, en diciembre de ese año, Elena de White recibe su primera visión profética y entonces en esa primera visión que aparece registrada en Testimonios para la Iglesia, en primeros escritos, en notas biográficas, en esa primera visión, Elena de White dice que la clave para entender la historia del movimiento adventista venía de la luz del clamor de medianoche. De manera que los que participaron del clamor de medianoche no podían dejarse vencer para el chasco, porque ella dice, ahí hay una luz que va a alumbrar al movimiento remanente del pueblo de Dios. Estamos hablando, Humberto, 20 años antes de la fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O Sí, sea, sí, sí. no eran adventistas del séptimo día. No eran adventistas del séptimo día. Eran adventistas mileritas que se abocaron al estudio de la Biblia y que comenzaron a ver en ese chasco de 1844 una luz especial que podía alumbrar el camino para el surgimiento del pueblo remanente de Dios. Y yo siempre he dicho, y lo decía esta mañana en Radio Amanecer, que con solo estudiar la primera visión de Elena de White, esa que ella tiene en diciembre de 1844, uno se evitaría muchos males entendidos con respecto a la naturaleza del movimiento adventista. Porque Elena de White es clara cuando describe al movimiento adventista en esa primera visión. Ella dice, bueno, estaba detrás del movimiento el clamor de medianoche alumbrando el camino. Ujú. Al frente del grupo iba Jesucristo. Entonces comienza ya a decir, algunos dijeron que lo que había ocurrido el 22 de octubre, eso era falso, y se apartaron de la verdad y cayeron al vacío. Otros dijeron, no, el camino es muy largo, es muy estrecho, y se desviaron. Pero ella dice, el movimiento adventista mantuvo sus ojos puestos en Jesús y llegó a la Canaán terrenal, lo que indica que desde esa primera visión, el Señor dejó claro en la mente de su sierva que solamente tendría un remanente para el tiempo del fin, uno, que algunos de esos remanentes no van a llegar, algunos no van a llegar, se van a caer, se van a cansar, pero el remanente va a llegar. Y la clave para el desarrollo teológico de ese remanente era mirar qué luz iba a arrojar lo que ocurrió en 1844 bajo el liderazgo de Cristo. Y es interesante lo que luego los que llegarían a fundar la iglesia adventista comenzaron a ver, porque para ellos el tema de 1844 no solamente fue no solamente fue un chasco o no fue solamente un periodo profético que se cumplió, el de Daniel 8:14, sino que comenzaron a ver cómo desde esa luz vinculada con el santuario, comenzaban a surgir los elementos claves que luego se convertirían en los hitos de la iglesia adventista del séptimo día, porque es de allí que ellos toman la comprensión de la ley. Es en el santuario que van y encuentran la ley. Es en el santuario que van y encuentran el sábado.
Es en el santuario que entienden el tema de la justificación por la fe. Luego, Elena de White diría en el conflicto de los siglos que para ellos el tema de Daniel 8:14 se convirtió en un conjunto donde convergían distintas doctrinas de las esenciales para la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, al principio no fueron los adventistas del séptimo día, fueron esos grupos que estudiando la Biblia, siendo dirigidos por Dios, le fueron dando forma a la comprensión de lo que realmente anunciaba Daniel 8:14 y que 20 años después del chasco, entonces un grupo que surgió de allí fundaría la iglesia adventista, que es la que nosotros conocemos hoy. Yo creo mucho en los think tanks. De hecho, esta mañana me llamó un buen amigo mío para invitarme a otro think tank. Y yo le dije que sí, porque a mí me gustan todos esos líos, a mí me encanta, analizando tendencias y cosas que pasan en el mundo. ¿Quiénes eran el think tank de la iglesia adventista desde 1844 hasta 1863? Jaime White, José Bate, J. N. Andrews, John Byton, que fue nombrado el primer presidente de la iglesia. Esos fueron los hombres, esos fueron los hombres. El papel de Elena de White, y la gente a veces no Se van a entiende. enojar. Sí, pero el ministerio profético dentro del ministerio profético de Elena White dentro de la iglesia adventista vino a tener, digamos, autoridad para finales de la década del 70. Sí, Finales de la década del 70. O sea, Elena de White no tenía la voz cantante en esos primeros años, no. Claro, ella opinó y sus posiciones fueron respetadas y ayudó en muchas de las cuestiones de discusión, sobre todo debates doctrinales. Siempre entrando al debate después de que el debate había sido descifrado con la Biblia, sí, descifrado con la Biblia. Pero en esos debates, Elena de White nunca jugó un papel protagónico. O sea, por ejemplo, con el tema del sábado. No fue Elena de White la que llevó a cabo el papel principal, lo llevó a cabo José Bates. sí. Digamos que con el tema de la misma Segunda Avenida. La pluma que más escribió el tema de la Segunda Avenida era el esposo de ella, Jaime White. Eh, por ejemplo, el tema de la organización de la iglesia. Fueron Jaime White y J. N. Andrews los que más trabajaron en la organización de la iglesia para 1863. El tema del diezmo, también el pastor Andrews. El tema de la hora de la observancia del sábado, el pastor también Andrews. El que definió el marco teológico del concepto ley dentro del adventismo también fue el pastor Andrews. Si avanzamos a la década del 80, sale un poco de la pregunta, pero nos vamos a encontrar que el tema de la justificación por la fe los retoman Waggoner y Jones. Sí. O sea que nunca los pioneros comenzaron el entendimiento de una verdad bíblica basándose primero en lo que Elena de White dijo. Siempre fue el resultado de un estudio concienzudo, serio, bajo el liderazgo del Espíritu Santo de la palabra del Señor. Y con el tiempo ese estudio venía y era ratificado por alguna visión, alguna instrucción que el Señor le dio a Elena. De paso, yo te respondí eso, pero yo no sé si eso era lo que tú tienes en mente con el Tintán. No, no, Porque eso no, mismo. ¿Quién es el grupo de gente que piensa, que analiza, que ora, que analiza, que establece los patrones y las normas y las cosas? Urias Smith, Urias Sí, Smith desempeñó un papel clave y fue el que más perduró porque Urias Smith prácticamente enterró a todos los pioneros. Pero comenzó muy jovencito, tenía 16, 17 años cuando comenzó a trabajar en Adventist Review. Entonces no fueron muchos, por lo menos en la cabeza, pero fue un grupo suficiente como para articular un movimiento y establecer las bases para un movimiento que 180 años después de ese pequeño comienzo, mira que estamos todavía hoy hablando de ese grupo. se sale del contexto que estamos tratando.
Hay un think tank ahora en la iglesia adventista. Hay un equipo. Bueno, ¿Quiénes son? ¿Quiénes después de la son? reorganización de 1901, el tintán de la iglesia adventista es la administración de la iglesia en la asociación general. En este caso son creo que 13 divisiones, ¿no? Sí, Que 13. tenemos en todo el mundo y un poquito más de 100 uniones que coordinan la iglesia en distintos territorios. Ese sería el tintán de nosotros en este tiempo. Es una iglesia que es más corporativa. Es más Sí, corporativa. De hecho, ahí sí te puedo decir que en esa, y creo que una vez, Arnett fue que vino a hablar de 1901 acá. exactamente, sí. El, esas declaraciones fuertes donde Elena Guaya acusa a la Asociación General de tener una actitud muy parecida a la de Babilonia, Ujú. porque todo el poder estaba concentrado en una sola persona. Bueno, la parte de la reorganización de 1901 fue precisamente quitarle poder a la Asociación General y que el poder se repartiera a lo largo de todo el territorio donde había presencia adventista. De paso, se me pasó decirte ahorita que Joseph E. Hines llegó a decir que él no solamente se preocupó por mandar publicaciones mileritas a todo Estados Unidos, sino que donde quiera que los norteamericanos habían logrado establecer una estación misionera fuera de Estados Unidos, ellos mandaron publicaciones mileritas a esas estaciones misioneras que los americanos habían establecido fuera del territorio continental. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora, mis amigos? Hemos aprendido hasta ahora quiénes fueron los héroes del movimiento milerita. Hemos aprendido también quiénes fueron el Tintán, el equipo que analizaba doctrina después del Gran Chasco, después del Gran Chasco. Y también hemos hablado pasamos rápidamente una pregunta de esas que se me zafan a mí, ¿quiénes son los que piensan ahora? Yo creo que el Instituto de Investigación Bíblica también hace su parte. Claro, es parte de la Asociación General. Exactamente, es parte de la Asociación General, pero yo no quería una respuesta corporativa, yo quería ir a quiénes son los que... o Es sea, que fíjate que la medida en la que la iglesia, yo supongo que tú entenderías bien esto, en la medida en que los especialistas se han ido especializando, eh, sí, cada vez es más difícil tú encontrar una voz así muy incisiva. Yo creo que el último Ángel enciclopedia, Rodríguez, bueno, Ángel Manuel Rodríguez sería uno. sí, Pero el último gran, Ángel Manuel Rodríguez estaría en el grupo también, pero el último gran enciclopedista nuestro fue George Knight. sí. Fue George Knight, porque es el que habla de historia, es el que escribe comentarios, es el que se lanza a temas de discusiones administrativas, pero cada vez más los teólogos adventistas se han especializado tanto que ya son especialistas en un capítulo de la Biblia y ya no ven el cuadro completo. Ángel Manuel Rodríguez fue uno de esos últimos también, de esa gente que tenía una visión enciclopédica de las creencias, de las enseñanzas de la iglesia. Entonces, por eso ya tú no tienes hoy una persona que tú puedas decir que tuvo o que tiene el nivel de influencia que tuvo un Knight o que tuvo el mismo Ángel Manuel Rodríguez en su momento. Porque ya cada vez está eso más esparcido y ya no es tan fácil uno decir, bueno, esta es la mente brillante que hay en este momento. Por supuesto, el pastor Wilson, como presidente de la iglesia, es el que lleva la voz cantante en muchos asuntos, pero el pastor Wilson es un burócrata. Es un burócrata, es un hombre que su función es administrar la iglesia y que no anda metido, ¿no? en temas de debates y de diretes, sobre todo en el ámbito teológico. ¿Por qué utilizó Dios gente que se había, vamos a decir, autoengañado con el 22 de octubre? ¿Por qué tomó de esa gente para formar la iglesia adventista del séptimo día? Bueno, yo creo que cuando una persona ha vivido un momento de desilusión,
Si tiene el espíritu correcto, esa desilusión le va a dar la fortaleza, la entereza necesaria para poner en marcha una nueva empresa. Probablemente una persona que fracasó emprendiendo un negocio, el, el, a la hora de volver a intentarlo, tiene una resistencia que una persona que nunca ha vivido esa experiencia la tendría. Y la iglesia adventista, sobre todo en esos inicios, rompería demasiado con el statu quo religioso norteamericano. O sea, el sábado. Era una ruptura, pero radical. El concepto de la ley era una ruptura radical. El tema de la no inmortalidad del alma era era el tema del santuario. Entonces, ¿quién más para darle continuidad a ese proceso de ruptura que comenzó Miller con el tema del milenio y con el tema del establecimiento de fecha, que gente que ya supo vivir eso, lo que significaba desafiar al establishment, ¿cómo es que le llaman ustedes a eso? Ay, al sector Al establecimiento. al sector que manda, el sector que manda ahí. Entonces, ya ese grupo estaba listo para darle continuidad a ese tipo de obra. Sí. Ese grupo ya estaba listo para saber que fue rechazado. Ese grupo estaría listo para traer nuevas verdades y saber defenderlas. Si pudieron defender un chasco vinculado a la Segunda Avenida, ¿cómo no iban a poder defender el tema del santuario? Entonces yo creo que esa experiencia, unida por supuesto a una actitud de humildad, de búsqueda, de entrega, de pedirle al Espíritu Santo que lo guiara por el camino correcto, prepararon a esos hombres y mujeres para tener un fundamento lo suficientemente sólido para emprender esta nueva empresa de la iglesia remanente. Excelente. Si tuviéramos que elegir, digamos, 5 lecciones fundamentales del 22 de octubre de 1844, ¿cuáles fueran las que ustedes seleccionaron? Una, la primera sería la sinceridad nunca estará por encima de un así dicho el Señor. Amén. A veces la gente confunde y cree que el mismo Miller, por ejemplo, ay, yo nunca había visto de una manera tan gloriosa la venida del Señor como ahora que entendí el mensaje del séptimo mes. Y lo decía con tanto fervor, con tanta seguridad. Pero, hermanos, Dios había dicho en Mateo 24, en Hechos 1, que el tiempo de la segunda venida, el día y la hora, nadie lo va a saber. Nadie. ¿Por qué bajo la excusa de es que Dios está con nosotros y somos sinceros, desafiar abiertamente un principio tan claro como lo es la palabra del Señor? Curiosamente, los adventistas nunca hemos aprendido esa lección. Y constantemente caemos en el tema de las fechas. Yo recuerdo para el 2000, el, cómo hubo un alboroto entre nosotros. Ahora mismo, en esta misma semana, hay un grupo que anda muy alborotado por el tema del 2030, del 2031. Insisten en poner fecha, que la fiesta de las cabañas y que por aquí, entonces desafían al que no esté en contra de ellos porque lo hacen con sinceridad. Sinceridad, sinceridad no le da verdad a un error. No le da verdad a un error. Yo creo que es la primera lección que debemos aprender del movimiento millerita. Una segunda lección: nosotros no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de entender nuevas perspectivas de la palabra del Señor. Si los mileritas se hubieran encasillado en, bueno, es que Pedro dice que cuando Cristo venga, los elementos de la tierra serán purificados. Y ahí habla de la purificación de la tierra, y es purificación de la tierra, y es purificación de la tierra. Y se hubieran encaprichado en que era purificación de la tierra,
todos hubieran terminado fuera de la iglesia en apostasía abierta. Pero hay que estar abierto, hermanos, a ver el texto de otra perspectiva. Uno no puede ser tan cabeza cuadrada. La Biblia es un libro vivo. ¿Qué significa que sea vivo? Que usted lee hoy el Salmo 23, usted lo lee hoy, y usted mismo cuando lo lee dice, oh, pero mira, yo no me había fijado en esta palabrita. Yo no me había fijado en este texto. Usted mañana va a la iglesia miércoles, y oye un sermón sobre la parábola del hijo pródigo, que usted ha leído esa parábola 700 veces, y dice, ah, pero mira, y yo no había visto nunca ese ángulo, nos pasa constantemente. Si la Biblia no tuviera nada nuevo que decirnos, como que no tendría mucho sentido estar todo el tiempo repitiendo el mismo rezo y leyendo el mismo pasaje, si el mismo pasaje no tiene la capacidad de cobrar vida en mí. Pero eso es lo que hace grande a la palabra del Señor. Jesús dijo que es un tesoro donde usted viene y mete la mano y saca cosas nuevas y saca cosas viejas. Los mileritas abrieron su mente a, hay otras maneras de ver el texto. Hay otras formas de entender la purificación del santuario en Daniel 8:14. Hay otra manera de entender a qué santuario el profeta se está refiriendo. Entonces, uno tiene que estar abierto. Uno tiene que estar abierto a continuar en un proceso de aprendizaje, a no creerse que, bueno, ya yo me sé todo lo del sábado, ya me sé todo lo de la ley, y ya no. Constantemente la palabra del Señor tiene la capacidad de mostrarnos nuevas vertientes, nuevas perspectivas, nuevas ópticas para que el mensaje pueda seguir teniendo relevancia y vigencia para nosotros. Los mileritas aprendieron eso. Elena de White luego iba a desarrollar más ese concepto e iba a hablar siempre de esa luz que va en crecimiento continuo. Siempre la verdad puede ampliarse, la verdad puede, es tan profunda que usted puede seguir sumergiéndose y sumergiéndose en ella y nunca llegar hasta el mismo fondo. O sea, los mileritas creo que nos dieron una gran lección con eso. Hay que estar abiertos a saber que la palabra del Señor puede ser entendida desde otra perspectiva. Número 3, hay que ser hombres y mujeres dispuestos a ser guiados por Dios. Y no hay un momento más difícil de uno aceptar la dirección divina que cuando uno está viviendo un momento de decepción, un momento de tristeza, un movimiento de desencanto. Pero como un momento que me tiene derrotado, de ese momento puede surgir algo glorioso. Y es lo otro que yo veo que podemos ver del movimiento milerita. El, la derrota no fue el fin del camino. El chasco no determinó lo que Dios se propondría hacer con ese grupo que se dejaría guiar por la dirección del Señor. A veces uno permite que el chasco del pasado, el error del pasado, la equivocación del pasado sea la que gobierne tu presente y tu futuro. Y eso no puede ser así. Entonces, así como los mileritas se levantaron de ese chasco, así mismo nosotros debemos, ante cualquier situación por la que nos toque atravesar, saber que hay camino más adelante y que el Señor tiene mil maneras de ayudarnos a entender cómo lo que estamos hoy sintiendo que es un peso que nos aplasta, mañana será una gran bendición. Y el chasco de 1844, es cierto que en un momento determinado, como dice la profecía del Apocalipsis, ¿no? Le amargó el vientre a las personas, pero luego Apocalipsis dice, pero ese mismo grupo que el vientre le amargó, se levantó para profetizar otra vez, se levantó para continuar predicando la palabra, se levantó para continuar anunciando el mensaje. No vamos a vivir recordando nuestro fracaso, no, tenemos que levantarnos, dice Apocalipsis 10, y continuar con el mensaje de predicación. Otra lección que nos da el chasco de 1844: la iglesia de Dios siempre será una perfecta combinación de experiencia con el vigor y la fortaleza y la creatividad de la juventud. La iglesia adventista nació con esa combinación. Una Elena de White con 15 años, un J.N. Andrews con 16 años, un Jaime White con 21 años,
pero bajo el liderazgo de un Miller, de un Heinz. O sea, esa combinación de experiencia y juventud estableció terreno sólido para que la iglesia siguiera un modelo donde los dos grupos son sumamente importantes para el desarrollo de la iglesia. Y una quinta lección es estar dispuesto a ser guiados por el Espíritu Santo. El Señor iluminó la comprensión de esos hombres y mujeres para esas verdades, tanto la comprensión del chasco como las nuevas verdades que se incorporarían a lo que llegaría a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero fue porque fueron hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que estaban dispuestos a consultar al Señor, a pasar noches enteras pidiéndole al Señor que les ayudara a comprender el texto. A mí me avergüenza, Humberto, y yo siempre digo que Dios me da la bendición a mí de que la iglesia me paga para estudiar. Eso es lo que la iglesia hace conmigo, me paga para estudiar. Pero a mí me avergüenza no tener esa experiencia con la palabra como la que tuvieron esos pioneros. O sea, cuando uno lee las anotaciones del diario de esos hombres y mujeres, es que eran dedicados a que el Espíritu Santo les hablara, a que el Espíritu Santo les instruyera. Y eso no se logra en medio de la gente. Eso se logra recluyéndose a tener un encuentro personal con el Señor. Y esos hombres y mujeres que forjaron lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, forjaron esta iglesia sobre sus rodillas, pidiéndole al Señor instrucción para comprender su palabra e instrucción para poder establecer las líneas administrativas que le dieran a la iglesia remanente todas las herramientas necesarias para compartir el mensaje que el Señor le estaba dando a través de ellos. Ministro, muchas gracias por su comparecencia en esta noche. Quiero darle las gracias también a toda la gente que nos ha acompañado hoy. Voy a seleccionar algunos, civiles y militares. Al pastor Héctor Lizardo, que está aquí, a Kenny Almanzar, a Jenny Nicolás. Quiero también saludar a el pastor Henry Rivera, que ha estado por aquí. Estoy con los militares primero. ¿Quiénes más están por aquí? Christopher Local también está por aquí. Muchas gracias. ¿Quiénes más han estado por aquí? Generales por ahí hoy. Los militares, militares. El pastor Alex Lizardo, muy bienvenido. También está por aquí el pastor Elías Santana, también ha estado por aquí. Y hay otros más que no alcanzo a ver. Quiero saludar a Esther López. Esther López está en España, en Vigo. Ella tiene un trabajo, un programa de radio nocturno. Cuando ella sale de su trabajo, sale como a las 3 o 4 de la mañana. En vez de irse a acostar, Esther lo que hace es que se conecta a ver este programa. Yo no le encuentro razón para eso, pero gracias, muchas gracias. Un placer, Esther, que esté con nosotros. Dervis de Óleo, pastor de mi distrito también, el pastor Lince Álvarez, un placer. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gabriel Paulino, también estuvo por aquí, el pastor. Muchas gracias. Y luego están Iván Villamil, Ronnie Villamán, Henry Ayan Guevara, Norma Mar de Villamil. El pastor David Uribe también ha estado por aquí. Juan Lluver, Miguel Ángel Rivera Sosa, Julio de la Rosa, Bernabé Lundi, muchísima gente más. No hay tiempo para saludarlos a todos, pero estoy muy agradecido de que hayan venido. Está todo dicho ya luego de esta profecía de 1844, en profecía de tiempo, y la pregunta es al pastor. En cuanto a profecía de tiempo, sí, fue la profecía de tiempo más larga. Pero pastor, Jenny Nicolás pregunta si está todo dicho luego de 1844.
Esa sería la sexta lección. No hay periodos proféticos después de 1844. Y en Evento de los Últimos Días, Elena de White lo explica muy bien cuando dice que ya no hay más pruebas de tiempo para el pueblo de Dios. La gente siempre quiere jugar y buscar y que no, que esto, que aquello, pero es muy claro la advertencia tanto de Mateo 24 como de Hechos 1, como ahora a través de la sierva del Señor, de que después de ese periodo profético ya no hay más profecías de tiempo pendientes de cumplimiento. Ministro, despídanos en oración y muchas gracias por ¿No? aceptar la invitación. A ti, gracias por invitarme. Hacía tiempo que no me invitabas tú. Estás afuereado de la Estaba muy vez. ocupado, pastor. Usted estaba muy ocupado. Sí, andaba como la bestia, sin descanso de día ni de Y noche. de noche. Estamos más tranquilos. Bueno, oramos. Padre, gracias te damos porque nos permite aprender de esos hombres y mujeres que forjaron lo que llegaría a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias porque tú nos permites disfrutar de muchísima luz. Ahora danos la humildad, danos la capacidad, danos la disposición para compartir a tiempo y fuera de tiempo este maravilloso mensaje y que muchas personas más puedan unirse a esta ruta que nos llevará a un encuentro contigo muy pronto. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Señores, muchas gracias por haber estado aquí. Es un placer para nosotros que nos hayan acompañado, pastor. Muchas gracias. Buenas noches.